El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenas noches, El Salvador. Un placer, sin lugar a dudas, tremendo el que usted nos pueda sintonizar, que nos pueda dejar ingresar a la comodidad de su hogar o donde usted se encuentre, desde cualquier dispositivo electrónico. Recuerde que usted nos puede sintonizar por Facebook, Twitter, Instagram o desde cualquier dispositivo nuestro canal de YouTube. Arrancamos, señores, con lo mejor de Al Punto, edición estelar. Luis Contreras y Marvin de Portillo nos acompañó el día lunes de esta semana, donde estuvimos profundizando sobre todos los temas de coyuntura. Y uno de ellos, por supuesto, fue la orden que dio el Instituto de Acceso a la Información Pública a Casa Presidencial y el Ministerio de Justicia, centros penales, de dar a conocer la gran pregunta que todos los salvadoreños están haciendo: ¿quién pagó el viaje de Osiris Luna y cuál era el objetivo? ¿Por qué sigue insistiendo en llevarlo al ocultismo, al oscurantismo? Parte de lo que se dijo, se lo presentamos. En Al Punto, edición estelar con Sergio Méndez, nos acompañaron los panelistas Jorge Villacorta, Manuel de Portillo y Luis Contreras. El analista político José Villacorta dio su punto de vista acerca de la crisis del agua en el país. Bueno, yo creo que esta situación de crisis es quizás en los 7 meses de gobierno lo que más ha impactado a la opinión pública, precisamente porque el tema del agua es vital, el agua es vida, y obviamente que al aparecer con olores, sabores y colores, el agua rompe con lo que debe ser el agua potable, es decir, incolora, inodora e insípida. Resulta que ese hecho, que según dicen en algún momento, no, es que esto es una cosa atípica. Yo le digo, no es atípica. Resulta que siempre aparece en algunos momentos del año, pero nunca quizás se había sentido una situación de un plazo tan largo, más de 15 días en esta situación, y luego quizás el manejo tan equivocado, tan errado que han hecho los funcionarios de gobierno. Además, Luis Contreras, analista político, abonó al tema de la crisis del agua. Sí, indudablemente todo gobierno en 5 años realmente se tiene diferentes tipos de vicisitudes. Algunas veces son tragedias, desastres naturales. Por ejemplo, en 2001 tuvimos un terremoto y yo pienso que se debe tener planes de contingencia específicos para poder ya sea minimizar, tratar de reducir o contener dicha problemática. En este caso vemos, después de 7 meses del gobierno actual, cómo se tiene una crisis específicamente con el agua, algo que tal vez no es nuevo, pues en otra época, en los gobiernos pasados se tenía tal vez escasez, el agua que no caía en las ciudades, y así sucesivamente. El agua creo que ha sido un rubro en el cual no se ha logrado dar una solución 100% real y de éxito para la población salvadoreña, y en este caso el agua contaminada, que no sabemos todavía en cierta medida, con un criterio técnico, como se hablaba al inicio, qué es lo que está pasando. El asesor de comunicaciones estratégicas Marvin de Portillo manifestó que en esta crisis quedó al aire la incapacidad del gobierno de atender crisis de nación. Cuando lo primero que tenemos que estar conscientes es que problemas en el suministro de agua siempre ha habido. Esta no es la primera vez. Pero otros gobiernos resolvieron la crisis del agua de manera aceptable y no se habían creado crisis como las que se han creado con este gobierno. Es decir, este gobierno está demostrando una gran incapacidad técnica para resolver este problema de la crisis de agua, como otros problemas que atañen y perjudican a todos los salvadoreños. Ya llevamos más de 12 días con el problema del agua, se nos dijo que ya estaba resuelto, sin embargo estamos viendo los mensajes de los televidentes de que sigue cayendo el agua pestilente, el agua fétida, sucia e intomable. Ahora bien, lo que tenemos que preguntarnos es
¿cuántos millones le está costando al pueblo salvadoreño las metidas de pata de esta administración en el suministro de agua? Y el riesgo en la salud de millones de salvadoreños que viven en las zonas afectadas. O sea, este problema es grave. Los salvadoreños a veces nos acostumbramos a hacer chistes de las tragedias, pero aquí ya vimos uno de los mensajes, ya hay gente que se está enfermando por esto. Imaginémonos los niños, o sea, esta es una situación que es altamente grave. Yo no creo la versión de que el problema lo hayan originado unas algas, porque según se ha sabido y he hablado con expertos a los que evidentemente este gobierno no está consultando, lo que ha sucedido aquí es que dejaron filtrar aguas sucias con sedimentos del río Lempa en el proceso de potabilización y se permitió la filtración de miles de metros cúbicos de agua sucia con sedimentos y no se detuvo el proceso a tiempo. Análisis de coyuntura nacional en Al Punto, edición estelar con Sergio Méndez. Voy con usted, su opinión sobre todo lo que estamos viviendo. Bueno, yo creo que esta situación de crisis es quizás en los 7 meses de gobierno lo que más ha impactado a la opinión pública, precisamente porque el tema del agua es vital, el agua es vida, y obviamente que al aparecer con olores, sabores y colores, el agua rompe con lo que debe ser el agua potable, es decir, incolora, inodora e insípida. Resulta que ese hecho, que según dicen en algún momento, no, es que esto es una cosa atípica. Yo le digo, no es atípica, resulta que siempre aparece en algunos momentos del año, pero nunca quizás se había sentido una situación de un plazo tan largo, más de 15 días en esta situación, y luego quizás el manejo tan equivocado, tan errado que han hecho los funcionarios de gobierno. Y a eso sí me extraña, porque se ha caracterizado la actual administración por contar con un gigantesco equipo de especialistas en comunicaciones, tanto en medios tradicionales como en medios electrónicos, y aquí evidentemente manejaron mal la crisis desde el presidente de ANDA, que hace un chiste de mal gusto referido al agua y dijo además que estaba ya y eso ya se había resuelto, y resulta que no solo no se había resuelto, sino que ahora resulta que todo el gabinete está metido de cabeza en enfrentar la crisis a través de mandar botellitas de agua a la población, cosa que bueno, como sea, ayuda a resolver el problema de agua potable a la gente, y también en los lugares donde no había agua o no está llegando razonablemente, pues con pipas se trata de cubrir. Indudablemente todo gobierno en 5 años realmente se tiene diferentes tipos de vicisitudes, algunas veces son tragedias, desastres naturales. Por ejemplo, en 2001 tuvimos un terremoto, y yo pienso que se debe tener planes de contingencia específicos para poder ya sea minimizar, tratar de reducir o contener dicha problemática. En este caso vemos después de 7 meses del gobierno actual cómo se tiene una crisis específicamente con el agua, algo que tal vez no es nuevo, pues en otra época, en los gobiernos pasados se tenía tal vez escasez, el agua que no caía en las ciudades, y así sucesivamente. El agua creo que ha sido un rubro en el cual no se ha logrado dar una solución 100% real y de éxito para la población salvadoreña, y en este caso el agua contaminada, que no sabemos todavía en cierta medida, con un criterio técnico, como se hablaba al inicio, qué es lo que está pasando. Pues yo creo que la parte mediática tal vez no ha sido la ideal, como lo mencionaba acá el amigo Villacorta. ¿Por qué? Porque son temas sensibles, temas serios en los cuales hay que manejarlos de una forma como tal. Pues yo creo que es acá donde los protocolos de actuación para tratar de minimizar el impacto negativo que se tiene en la población debería ser lo más correcto, pues, y tratar el tema con un poco más seriedad, como lo compete el caso. Por eso es importante que entre más se logre coordinar
entre ministro, el presidente de ANDA, a qué cartera del Estado le compete realmente lograr sanear esta problemática. Yo creo que la parte comunicacional es donde más deben de saberlo ampliar, pues porque no se logra, se tergiversa la información, la misma desinformación también de medios de comunicación. Por ejemplo, estaba escuchando que inclusive la oposición estaba utilizando fotografías de agua de otros países, es decir, cuando la oposición acusa de algo, luego el gobierno también acusa con imágenes de otros países, y la verdad es que esto no ayuda a que realmente nuestro país vaya saneando esas problemáticas. ¿Por qué? Porque realmente vemos la división ideológica política que aún existe, pues. Cuando lo primero que tenemos que estar conscientes es que problemas en el suministro de agua siempre ha habido. Esta no es la primera vez. Pero otros gobiernos resolvieron la crisis del agua de manera aceptable y no se habían creado crisis como las que se han creado con este gobierno. Es decir, este gobierno está demostrando una gran incapacidad técnica para resolver este problema de la crisis de agua, como otros problemas que atañen y perjudican a todos los salvadoreños. Ya llevamos más de 12 días con el problema del agua, se nos dijo que ya estaba resuelto, sin embargo estamos viendo los mensajes de los televidentes de que sigue cayendo el agua pestilente, el agua fétida, sucia e intomable. Ahora bien, lo que tenemos que preguntarnos es cuántos millones le está costando al pueblo salvadoreño las metidas de pata de esta administración en el suministro de agua y el riesgo en la salud de millones de salvadoreños que viven en las zonas afectadas. O sea, este problema es grave. Los salvadoreños a veces nos acostumbramos a hacer chistes de las tragedias, pero aquí ya vimos uno de los mensajes, ya hay gente que se está enfermando por esto. Imaginémonos los niños, o sea, esto es una situación que es altamente grave. Yo no creo la versión de que el problema lo hayan originado unas algas, porque según se ha sabido y he hablado con expertos a los que evidentemente este gobierno no está consultando, lo que ha sucedido aquí es que dejaron filtrar aguas sucias con sedimentos del río Lempa en el proceso de potabilización y se permitió la filtración de miles de metros cúbicos de agua sucia con sedimentos y no se detuvo el proceso a tiempo. Es decir, esas aguas sucias se filtraron. ¿Con qué clase de sedimentos? Con sedimentos del lago, del lago, no se sabe qué, ¿verdad? ¿Qué es lo que esto lleva? Puede llevar bacterias, puede llevar una serie de gérmenes patógenos altamente nocivos para la salud. El día martes de esta semana estuvimos conversando con dos legisladores de diferentes partidos políticos, Jorge Mazariego del PDC y Marta Evelyn Batres del partido Arena. Hablamos precisamente como miembros de esa comisión del tema crisis hídrica de agua en el Gran San Salvador y por supuesto todo lo que los salvadoreños han arremetido con memes, mofándose, criticando la administración del presidente Bukele en una forma incisiva bajo lo largo y ancho de toda esta crisis que hasta el sol de hoy todavía no se ha vuelto a ver. El presidente con una postura que todos los salvadoreños esperamos que nos dé respuesta a temas importantes que el salvadoreño está pidiendo a gritos que se le resuelva. A continuación, esto fue lo que nos dijo, se lo presentamos. En el punto con Sergio Méndez nos acompañó la diputada del partido Arena, Marta Evelyn Batres, y el diputado del partido PDC, Jorge Mazariego. La diputada del partido Arena abordó la gravedad de la crisis del agua y la falta de información por parte del gobierno. Bueno, mira, Sergio, en primer lugar, estamos frente a una situación grave para todos los usuarios del servicio de ANDA, que ha generado en realidad una desinformación y la desinformación genera especulación. Esto no viene del fin de semana, esto viene de días atrás sobre esta situación y sin que se lograra dar una información certera a la población. Pero bueno, aquí es donde tú decís, la realidad supera las redes sociales, ¿verdad? Y hemos escuchado las quejas de diferentes usuarios sintiendo por un lado una insalubridad en el agua que les llega y por otro lado el desabastecimiento también del recurso.
Además, el diputado del PDC habló de la mala acción y reacción por parte de los ministros y el presidente de ANDA ante la crisis del agua. Simple y sencillamente no han respondido al problema de la población. La población todavía salen diciendo en los medios, el agua, aunque de verdad huela mal y se vea mal, es bebible. ¿Cómo vamos a poder aceptar ese tipo de incoherencias? Estamos viendo que el año escolar ya inició, pero ¿dónde está el lineamiento que se le ha dado a los directores de los centros escolares sobre las instrucciones de la problemática del agua? O sea, vemos, hay tantas cosas en nuestro país y hay que recalcarlo, el problema del agua en nuestro país no es nuevo. O sea, yo no veo dónde está esa responsabilidad de aceptar el problema que tenemos en el saneamiento del agua. Y ahora se está viendo otra vez otra cortina de humo para tapar el problema, diciendo quieren privatizar el agua. Lo mejor en política y coyuntura nacional en Al Punto, edición estelar con Sergio Méndez. Bueno, mira, Sergio, en primer lugar, estamos frente a una situación grave para todos los usuarios del servicio de ANDA, que ha generado en realidad una desinformación, y la desinformación genera especulación. Esto no viene del fin de semana, esto viene de días atrás sobre esta situación, y sin que se lograra dar una información certera a la población. Pero bueno, aquí es donde tú decís, la realidad supera las redes sociales, ¿verdad? Y hemos escuchado las quejas de diferentes usuarios sintiendo por un lado una insalubridad en el agua que les llega y por otro lado el desabastecimiento también del recurso. La información disonante en este caso, bueno, el presidente de ANDA dijo en un momento determinado, ingresaron algas, fueron algas los que provocaron esta situación de insalubridad y ya está solventado. Pero ¿cuál fue el punto? Que ya el sábado tú tenías a todo el gabinete de gobierno dando una conferencia de prensa y ahí tenés declaraciones desatinadas por parte de la ministra de Salud al decir que el agua se podía consumir, hasta dijo que ella la había consumido, pero que sugería o recomendaba a la población hervirla o filtrarla. Cuando ese tipo de cosas ocurren, tú te preguntas, ¿quién está diciendo la verdad y ante qué se está enfrentando la población en una problemática que estás hablando de la salud pública? Son temas de salud pública y que pueden caer en la irresponsabilidad de cara a la ciudadanía. Ahora, esta es la avalancha de memes, de críticas por la administración del señor Bukele, del fracaso que ha tenido en poder salir adelante con este tema. Todos los chistes sabidos y por haber, críticas, memes, sátira burlesca, como usted lo quiera plantear, ante una respuesta pírrica, intrascendente, que simple y sencillamente ha quedado más que establecido que este gobierno no tiene ni la más mínima idea de planes para salir contingencialmente adelante de lo que se le plantea. Diputado, desde la Asamblea Legislativa, desde su partido político, ¿cuál es el análisis que hacen con relación a todo esto? Pues la verdad que nosotros nos hemos quedado al margen, incluso tenemos una pieza presentada como Democracia Cristiana desde el año 2009, que es la protección y el saneamiento del agua del río Lempa. Esto significa que no se diera la problemática que se está dando ahora. ¿Por qué? Porque el agua del río Lempa es tratada en las plantas de Las Pavas, donde efectivamente, como tú lo has dicho, hicieron el movimiento militar que han hecho, o sea, eso es un show, un espectáculo, pero la realidad de nuestro pueblo es otra. A la hora de entrevistar a la población, bueno, estuvimos viendo con antelación lo que la población dice, lo que la población hace ver, y esta crisis del agua es en realidad más que relevante, porque yo lo he dicho, ahorita solo es San Salvador y Santa Tecla. ¿Qué pasaría si fuera a nivel nacional? ¿Dónde quedaría todo el gabinete de gobierno con toda esa farsa que le están dando a la población?
Digo farsa, ¿por qué? Porque al no haber una buena información, se tienen especulaciones, que los pozos recién habilitados son los que han contaminado, posibles metales en los pozos, falta de limpieza en los pozos, algas o algo más que incluso están hablando hasta de animales que le han tirado al agua. Se está hablando de un posible atentado para hacer quedar mal al presidente de la República. No es eso. Simple y sencillamente no han respondido al problema de la población. La población todavía salen diciendo en los medios, el agua, aunque de verdad huela mal y se vea mal, es bebible. ¿Cómo vamos a poder aceptar ese tipo de incoherencias? Estamos viendo que el año escolar ya inició, pero ¿dónde está el lineamiento que se le ha dado a los directores de los centros escolares sobre las instrucciones de la problemática del agua? O sea, hay tantas cosas en nuestro país y hay que recalcarlo, el problema del agua en nuestro país no es nuevo. O sea, yo no veo dónde está esa responsabilidad de aceptar el problema que tenemos en el saneamiento del agua. Y ahora se está viendo otra vez otra cortina de humo para tapar el problema, diciendo quieren privatizar el agua. Eso siempre se ha venido haciendo. En la comisión que preside la diputada Marta Evelyn y que soy parte de esa comisión, Medio Ambiente y Cambio Climático, está la ley de aguas. Pero ¿cuál es el entrampamiento? El entrampamiento en realidad es que no se quiere legislar al respecto para no ser responsables. Y aquí lo que falta, Sergio y amigo televidente, lo que falta es ser responsables con la problemática que se está teniendo con el agua. Lo reitero, no es un problema nuevo, pero sí es un problema que está afectando a la población salvadoreña. Negar el problema es burlarse de la gente. A la gente se respeta, pues el pueblo en realidad, si quiso un cambio en nuestro país de gobierno, era porque se sentía que no se le decía la verdad. Se sentía que no eran transparentes los gobiernos anteriores. Y ahora está pasando, lastimosamente, más de lo mismo. Y la población salvadoreña va a llegar a su momento a reflexionar y va a decir, en realidad no somos parte ni objeto de que nos mientan al pueblo salvadoreño. Es lastimoso que en tan poco tiempo se le esté diciendo al pueblo salvadoreño, es más de lo mismo, Sergio y amigo televidente, que nos sintoniza en este momento, y la verdad que nosotros como diputados de la República pertenecemos a partidos políticos, pero también estamos obligados a decir la verdad al pueblo salvadoreño. Esto no es fanatismo, no es color partidario, sino que es en placer de ir a la verdad.